social, entretenimiento, cultura, deporte, actualidad, salud, personajes, todo en un solo canal. Telezapatoca, proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La historia de Zapatoca ha sido vivida por sus moradores y contada por extraños. Sus calles, rectas como la conciencia de sus hijos y anchas como los caminos de la superación, fueron trazadas en un sitio deliberadamente escogido por su cielo limpio, su clima de seda y un sol suave como una caricia. Con la honradez, la austeridad, el trabajo y el honor como patrimonio. La villa se hace amar y se deja amar. Relatar tantos recuerdos es para no acabar. Zaguanes, portones y tejados reviven historias de sacrificio, amor, esperanzas y frustraciones, de ausencias y regresos y de cosas que se fueron. Y lo más cercano a nosotros, nuestros antepasados. Se amañaron tanto en la villa que parece que no se han querido ir del todo. Se les siente por todas partes. César Ardila Gómez. Bienvenidos. Hoy vamos a empezar nuestro programa con algunas fotos muy antiguas de nuestro municipio y también con una hermosísima canción de Soraya titulada Pueblito Viejo. Existe una tradición transmitida de boca en boca y también publicada en la reseña religiosa de Zapatoca en el año de 1917. Durante la construcción del templo de Santa Bárbara a finales de 1700, se convocó a la ciudadanía para que ayudaran para dicha construcción. Sin embargo, hubo algunas personas que no estuvieron o de acuerdo con el nombre que se le iba a dar a la capilla o que se negaron a contribuir con material para dicha construcción. El primero de estos personajes, en una reunión que se hizo para solicitar ayuda para dicha construcción, se negó a que se le pusiera el nombre de Santa Bárbara
o que se le dedicara la capilla en honor a Santa Bárbara. El otro ciudadano, cuando se le pidió que contribuyera con material, con caña, con barro para la construcción, se negó a hacerlo. Veamos entonces qué le pasó al primero de estos ciudadanos. De padres a hijos se ha transmitido una leyenda respecto a hechos que sucedieron durante el tiempo de la construcción de la iglesia de Santa Bárbara, la que nos atrevemos a dar por la respetabilidad de las personas que nos lo han referido y que aún viven. Cuando el doctor Otero pensó edificar la capilla, reunió a los vecinos y trató del asunto con ellos, quienes recibieron bien la propuesta, a excepción de uno, que no tuvo inconveniente en expresar públicamente que Santa Bárbara no tenía mérito alguno para que aquí se le levantara un templo. Y cosa providencial, al retirarse a su casa, estando el día despejado, se oyó un espantoso trueno y el individuo quedó muerto en el mismo punto donde se halla hoy la puerta principal del edificio. Para conservar el recuerdo de este hecho que llenó de consternación a los moradores de la ciudad, se levantó el frontis unos metros dentro del nivel de la calle, a fin de que la puerta quedara en el mismo lugar donde el blasfemo había caído herido por la mano de Dios y se le había sepultado, y en verdad allí se conserva una piedra incrustada en el muro que tiene grabada una cruz. El segundo ciudadano que se negó a contribuir con material también tuvo que pagar las consecuencias, según dice la historia. A los pocos años de haber tenido lugar el hecho que acabamos de relatar, un voraz incendio destruyó las sementeras, los pastos y los edificios de un campo cercano a la población, perteneciente a un sujeto que se había negado a dar la paja para cubrir el techo de la capilla, castigo que le hizo comprender que los bienes de la tierra se nos han dado para servirnos de ellos de acuerdo con los preceptos divinos. Al día siguiente, se presentó este señor ante el doctor Otero y le dio el dinero necesario para que comprara no la paja, sino la teja, madera y caña para concluir dignamente la casa de la mártir. La verdad acerca de la construcción es que la iglesia no está a ras de calle porque se le dejó espacio para que tuviera atrio, y la piedra que existe en el frontis de la capilla es muy posiblemente la primera piedra que se colocó en la construcción. El presidente Mosquera dictó un decreto bajo el cual todos los bienes de la iglesia pasaban a manos del Estado, incluyendo cementerios y hospitales. Este decreto estuvo en vigencia por varios años y con el transcurso del tiempo las propiedades fueron restituidas a sus dueños originales. Pero reinaba la desconfianza de todas maneras en la mente de muchas personas. Tal es el caso del zapatoca, el presbítero Buenaventura Naranjo y Villarreal, que dejó una herencia en la cual incluía dinero para la construcción del hospital de Zapatoca. Veamos lo que dice este documento. Viene ahora otro sacerdote a completar la obra de sus mayores, nuestro compatriota doctor Ramón Buenaventura Naranjo y Villarreal, hombre modesto en su porte,
de alma templada en el crisol de la abnegación y el sacrificio, de vida ejemplar y honorable, quien murió en Aratoca en enero de 1898, abrazado a la bandera de la caridad, pues momentos antes de entregar su espíritu a Dios, declaró ante testigos que su última voluntad se hallaba consignada en un apuntamiento que había dejado en el Socorro, por el cual, después de disponer de una parte de su patrimonio para legados de beneficencia y caridad y para objetos religiosos, dejó el remanente de su capital para el hospital de Zapatoca, para un orfelinato en la misma ciudad y para las misiones del Opón. Ejercía entonces el cargo de síndico del hospital don Jesús Ariza, quien con actividad digna del mayor encomio se trasladó a San Gil y obtuvo el Poder Judicial la declaratoria de que el croquis testamentario dejado por el doctor Naranjo y Villarreal fuera tenido como testamento de su autor, y en consecuencia las entidades nombradas entraron en posesión de dicho capital, distribuido así: para el orfelinato de niñas pobres, 70 títulos de acciones en la empresa de la Casa de Mercados de Bucaramanga, 14.000 pesos. Para misiones y civilización de las tribus indígenas del Opón, suma que permanece en poder del hospital, entre tanto el prelado diocesano dicte las providencias del caso, 3.000 pesos. Para el hospital de Zapatoca, 21.515. Legados pequeños y deudas, 8.154 pesos. Total en oro, 46.669. No podemos prescindir de dar publicidad a la cláusula cuarta del testamento, porque en ella da idea de lo previsivo que era el personaje de quien nos ocupamos. Dice así: si para mayor desgracia de este país colombiano volviese en alguna vez a imperar el círculo demagogo, que en este no se incluye el neto liberal y menos el conservador genuino, que con ínfulas de gobierno se extrae hasta lo de las obras de beneficencia y caridad, como pasó en tan dolorosa época aquí en Colombia, de 1863 hasta 1886, en que los cuantiosos bienes de la Santa Iglesia de Cristo, de comunidades religiosas, hospitales, etcétera, 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 todo lo refundieron en el Tesoro Civil, y concluyó evaporándose en manos libres. Si volviere pues tan desgraciada época, pasará todo el patrimonio del testador a poder del bien ilustrado y poderoso gobierno norteamericano, con destino a establecimientos de caridad y beneficencia en convenio con los respectivos prelados del rito católico. Como podemos apreciar, la desconfianza era tal que el presbítero Naranjo prefirió que el dinero pasara al gobierno de los Estados Unidos de América, en caso de que se volviera a repetir un hecho como el del presidente Mosquera. El padre Manuel Esteban Vega fue una persona muy importante en la historia de nuestro municipio. El padre Vega fue párroco en Zapatoca por 29 años. Fue también el fundador en 1810 del Camposanto. Y durante el tiempo de la independencia fue uno de los únicos personajes
que estaban al lado del general Bolívar. Inclusive se llegó a decir que fueron muy amigos. Y se especula que si es cierto que el general Bolívar estuvo aquí en Zapatoca, se hospedó en casa del presbítero Manuel Esteban Vega. El presbítero Manuel Esteban Vega también tuvo conocimiento de la posible existencia de una mina de sal muy cerca de Zapatoca. Inclusive llegó a organizar una expedición muy costosa para tratar de buscar estas salinas, las cuales no pudo encontrar. Pero sí nos dejó un relato escrito de cómo se supo de la existencia de esta salina. A esfuerzos del párroco, el doctor Vega, se hizo en este tiempo una exploración en busca de una mina de sal sin que se obtuviera resultado alguno, a pesar de haberse gastado grandes cantidades de dinero en tan halagueña empresa. Acerca de esto, el mismo doctor Vega dejó escrito lo que copiamos a continuación para que se vea en qué se fundaba nuestros antepasados al creer que en las montañas que rodeaban a Zapatoca existía una fuente de tan valiosa riqueza. En esta villa de Zapatoca, a 5 de marzo de 1826, conversando los ciudadanos Vicente Reyes, Javier Otero y Marcos Mantilla con el ciudadano Vicente Riveros, vecinos de La Robada, sobre la solicitud de una mina de sal que se ha denunciado y varias veces ha solicitado para este pueblo, y dijo que como a 10 años que como perseguido se desvió con un ciudadano de apellido Gómez y otro mozo soltero para la cuchilla Yariguíes por una cuchillita que desciende a otra cuchilla al lado del norte de unos volcanes amarillos, gentes que tomaron la cima de la cuchilla y siguiendo hacia el poniente, por no hallar agua en aquel territorio y sedientos que iban, hallaron un chorro y quiso tomar el ciudadano Gómez, quien advirtió que era salmuera. Luego hicieron fogón de 3 estacas verdes, pusieron una olla chiquita que llevaban y cocieron hasta como media olla, que cuajó una sal de color azul y muy fina, que hicieron un desvío hacia aquel sitio en 4 días, que fue el tiempo que les duró el avión. También dijo que un ahijado que estaba presente en la conversación sabía que Joaquín Reyes, que era esclavo de un doctor Reyes, había llegado a la casa de otro Joaquín y vio partir una catárnica de sal blanca y muy fina, y le dijo al citado Joaquín que era de la sal que cocían en la montaña en compañía de otros 7, y que a la salina habría la distancia de 1 legua. Hoy en día los canadienses y los franceses vienen a Zapatoca en busca de uranio. Hace 200 años el padre Vega buscaba las minas de sal. El teniente coronel Flores, en su obra Campaña en Santander, con respecto a la guerra de los 1000 días, dijo, refiriéndose a la llamada toma de Zapatoca, lo siguiente: en Zapatoca demoraron la marcha del general Luján algunos revolucionarios
que se acantonaron en la torre de la iglesia. El teniente coronel Flores, en su obra Campaña en Santander, página 136, dice lo siguiente refiriéndose al ejército de Luján. En Zapatoca demoraron a este brillante ejército unos pocos tiradores desde la torre de la iglesia. Una seria tradición transmitida por los hijos de quienes fueron testigos presenciales de estos hechos confirma que en realidad los liberales se parapetraron en las torres del templo parroquial y desde allí disparaban a los soldados de Luján que estaban instalados en la casa de la alcaldía. Los revolucionarios estaban comandados por el coronel Antonio María Galvis, que murió en el combate. Fue entonces cuando se ordenó a los soldados del gobierno que dispararon contra los tiradores atrincherados en las torres de la iglesia, donde aún pueden verse algunos impactos de disparos de fusiles. Uno de los oficiales halló en la alcaldía un cuadro al óleo del general Tomás Cipriano de Mosquera y lo colocó en una de las ventanas del cabildo como mampara para defenderse de los disparos de los liberales, creyendo que no se atreverían a disparar contra el retrato de su máximo jefe. Pero este recurso fue inútil, porque posiblemente desde las torres no se alcanzaba a distinguir la figura de Mosquera y los revolucionarios continuaron disparando hasta que se les agotaron sus cartuchos, viéndose entonces obligada a rendirse. La entrega del grupo de los atacantes se redujo a refugiarse en la casa de una familia plata, cercana al templo, donde izaron una bandera blanca en señal de rendición y de paz. Y cuenta Carlos Arturo Díaz que esta bandera había sido hecha con la tela de las largas enaguas blancas de la dueña de la casa. Y el cuadro de Mosquera quedó destrozado por las balas de sus compartidarios y abandonado en un rincón de la alcaldía. Muchos años después, el doctor Mario Acevedo Díaz halló en la alcaldía los pedazos del cuadro y el alcalde de Zapatoca fácilmente se los entregó con un encargo de hacerlo arreglar. Acevedo Díaz confió este trabajo al célebre pintor Rodríguez Naranjo, quien lo reconstruyó con tanta perfección que difícilmente se notan los disparos que recibió, y lo entregó a la Casa de Bolívar de Bucaramanga, donde se exhibe como una obra de arte. Escuchemos algunos otros relatos de sucesos de esa época aquí en nuestro municipio. Parece que en esta entrada de Luján a Zapatoca fue cuando ocurrió un hecho lamentable. Un sargento de su ejército se atrevió a atropellar a la amante del jefe revolucionario llamado José Rosario Díaz, quien llegó a comandar un grupo de 400 hombres. Rosario, como todos los llamaban, llegó a jurar que tan pronto como los liberales tomaran a Zapatoca, él se vengaría, sacando a las señoras de los conservadores de Zapatoca a la plaza para darles palo, y que sacaría el piano de la señora Isidora Díaz de Acevedo para quemarlo allí mismo y hacer con sus carbones un sancocho para sus soldados. Es por esto que el famoso piano tuvo que ser llevado de noche a la casa de las Gómez, llamadas Las Paucheras, para que no lo fueran a coger para quemarlo. José Rosario Díaz era en Zapatoca el terror de los terrores, y cuando anunciaban que llegaba la guerrilla de este sujeto, las señoras corrían a refugiarse en las casas de los liberales para su defensa. Un dato de mucha importancia es que durante la construcción de nuestro templo, que se tardó 29 años, durante ese tiempo solamente se dejó de trabajar un día laboral, y fue precisamente el día en que los revolucionarios se acantonaron o atrincheraron en la torre de nuestra iglesia. Muchas gracias.
Cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca.